Imagina vivir en una pequeña celda, aislado del resto del mundo, con la certeza de que en algún momento enfrentarás la muerte, pero sin conocer el momento exacto. Esta es la cruda realidad de miles de reclusos condenados a muerte en los Estados Unidos. Una peculiaridad del sistema penitenciario estadounidense radica en que un prisionero puede pasar hasta 2 décadas en el corredor de la muerte, agotando el proceso de apelación antes de enfrentar la ejecución. En este video, exploraremos las vidas de algunos de estos hombres sentenciados a muerte. Fred sostiene que merece ser ejecutado, sin rodeos ni edulcorantes. Frederick todavía recuerda los nombres de las personas que causaron su muerte. Asegura que ha estado allí durante un extenso periodo, despertando diariamente con sudor frío al reflexionar sobre sus acciones, especialmente respecto a la niña cuya vida detuvo en sus inicios. Su confesión es cruda: ¿cómo crees que me siento por eso? No puedes ni imaginar mi pesar. La vida de Frederick Bear se vio empañada por una infancia tumultuosa, y su trayectoria tomó un giro oscuro y trágico tras la prematura muerte de su hermana. Este turbulento pasado culminó con su condena por un atroz crimen que conmocionó a Indiana Central, el asesinato de una mujer y su inocente hija de 4 años. Los eventos espeluznantes se desataron cuando Bear, luchando con sus demonios internos y problemas no resueltos, ingresó a la residencia de las desprevenidas víctimas. Al principio, simuló estar perdido y confuso, solicitando usar el teléfono. No obstante, ocultaba sus siniestras intenciones: planeaba violar a la mujer. Aunque abandonó su plan inicial, se embarcó en una acción tan aterradora que atormentará para siempre la memoria de aquellos que más tarde conocerían esta tragedia. Bear cometió el atroz acto de degollar a la madre y a su hija. En el momento de su detención, negó vehementemente su participación en el doble asesinato. Sin embargo, las pruebas y testimonios presentados durante el juicio pintaron una imagen totalmente distinta, lo que llevó a su condena y a la imposición de la pena capital. Afortunadamente para Bear, su destino tomó un rumbo diferente cuando, en 2019, el juez de circuito Mark Dudley anuló su condena a muerte. Este cambio significativo fue resultado de un fallo de un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos en enero de 2018. Determinaron que Bear había recibido asesoría legal inadecuada durante su juicio inicial. Dennis Lear, en su celda, no experimenta la soledad que uno podría esperar. Tiene un amigo peludo, un gato al que llamó Rascal, inicialmente pensando que sería un macho, pero resultó ser hembra. Cuando se le cuestionó acerca de cómo su gato había impactado en su perspectiva de la vida tras las rejas, Dennis expresó: bueno, me ayuda a sobrellevar mi tiempo cuando tengo días difíciles. Si creo que ya no puedo más, regreso a casa y ella me ayuda a salir adelante. Es como mi niña. Para Dennis, celda no solo representa un espacio cerrado, sino su hogar. Reconoce que la experiencia más dolorosa que ha atravesado fue la pérdida de su madre. Para mantener viva su memoria y seguir conectado con ella, guarda una fotografía en su celda. Describió el consuelo que le brinda al decir: tengo una foto de ella en mi pared, es lo primero que veo cuando me levanto por la mañana. El trayecto de Dennis Markesler hacia la cárcel comenzó con su vinculación al asesinato de Marie Klein, una joven de 20 años de Elkhart, datado el 30 de diciembre de 1987. El fiscal del condado de Elkhart, Michael Santino, reveló que la conexión de Dennisler con el caso se estableció mediante pruebas de ADN encontradas en Marie Klein, cotejadas con la base de datos de delincuentes convictos del sistema penitenciario estatal. En agosto, una prueba de ADN de confirmación consolidó la conexión de Lear con el crimen, resultando en una orden de detención. El fiscal adjunto jefe, Michael Christen, describió a Lear como un amigo cercano de Marie Klein. El trágico suceso ocurrió cuando Klein salió de su casa, ubicada a unos 32 km al este de South Bend, tras responder a un timbre en altas horas de la madrugada. Lamentablemente, nunca regresó a casa. 2 días más tarde, la policía estatal encontró su cuerpo sin vida a 1,5 kilómetros de su residencia, revelando que había recibido un disparo mortal con una escopeta. En ese momento,
Denessler ya había sido condenado por intento de asesinato en un caso no relacionado en 1998, recibiendo una sentencia de 40 años por su participación en ese crimen. Ahora, se le acusaba además de homicidio por el asesinato de una mujer con escopeta, John Walker, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, ha no solo adaptado sino prosperado en su entorno carcelario. No es un recluso común, se ha convertido en uno de los barberos más habilidosos de la prisión. Sin embargo, al final de su jornada laboral, vuelve a su celda, donde se enfrenta a la realidad rutinaria de la vida en prisión. Cuando se le preguntó cómo sobrelleva la falta de intimidad, la respuesta de John es sorprendentemente positiva: no hay mucha privacidad. Tengo estas paredes aquí, y eso es mucha intimidad. John ha aprendido a abrazar su espacio, considerándolo más que una simple celda, es un mundo, su santuario. En sus propias palabras, esta es mi celda, este es mi cubo, esta es mi vida, y eso es todo lo que necesito. La vida de John Walker dio un giro oscuro y trágico cuando fue declarado culpable de cometer 4 asesinatos en Indiana en 1998, lo que le valió una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la madre de John, N.R.K., testificó en su favor, narrando el desgarrador momento en que visitaron a su hijo en la cárcel tras su detención. Preguntó a John por los inquietantes sucesos que rodearon su detención, a lo que él respondió: «Madre, hice lo que hice porque tenía que hacerlo». Continuó revelando las terribles circunstancias que había soportado y explicó que lo amenazaron y coaccionaron para cometer los crímenes. Emilia Carr, en el Correccional Lovell de Florida, es la mujer más joven en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Sin embargo, tiene una perspectiva única de su situación. Al ser preguntada sobre referirse a ello como el corredor de la muerte, Emilia prefirió llamarlo corredor de la vida. Cree que no están muriendo, sino viviendo. Se niega a pensar en la ejecución y, cuando se le pregunta si piensa en ser ejecutada, responde firmemente: no. No puedes tener esa mentalidad, porque eso significa que lo has aceptado. Mantiene su inocencia, insistiendo en que es víctima de las circunstancias, atrapada en el lugar equivocado en el momento equivocado y enmarcada por un crimen que no cometió. Le restaban aproximadamente unos 2 meses de vida antes de que se examinara su caso y se anulara su condena. ¿Cómo llegó a esta situación aquel fatídico día del 17 de enero de 1989? James perpetró un crimen horrendo que desafiaba la comprensión. En un brutal acto de violencia, apuñaló y asesinó sin piedad a Stacey Forsey y a sus 2 inocentes hijos antes de incendiar su casa. La brutalidad de este acto dejó a toda la comunidad conmocionada e incrédula. Lo más inquietante es que James Harrison había planeado meticulosamente esta terrible acción días antes del asesinato, incluso había adquirido queroseno. A pesar de la gravedad de sus actos, no se presentaron cargos formales contra James hasta 2 largos años después del devastador incendio. Este retraso añadió una capa adicional de angustia para la familia y la comunidad en duelo, que anhelaban que se hiciera justicia. Durante el juicio, la defensa de James argumentó que las pruebas en su contra no eran abrumadoramente concluyentes. El proceso judicial estuvo marcado por un intenso escrutinio y debate, ya que la defensa trató de introducir dudas sobre su culpabilidad. Sin embargo, el juez que presidía el caso se enfrentó a un dilema moral: la naturaleza atroz del crimen pesó mucho en el proceso y, finalmente, se dictó sentencia de muerte. Durante 18 largos y angustiosos años, James vivió bajo la sombra constante de una muerte inminente, sin saber nunca si cada nuevo día sería el último. Fue una existencia atormentadora que lo obligó a enfrentarse a la enormidad de sus actos y al sufrimiento que había causado. Sin embargo, el destino quiso que la suerte sonriera a James Harrison. Los avances jurídicos y la evolución de las perspectivas sociales sobre la pena de muerte condujeron a la conmutación de su pena. Ahora se enfrenta a una larga condena de 150 años entre rejas, un cambio significativo respecto a la anterior pena de muerte. Paul M. C. Manus es, en esencia, un hombre. Lo primero que noté en su celda es que está extremadamente ordenada, marcando una clara diferencia respecto a las demás. Cuando entras en el espacio de M. C. Manus,
te das cuenta de que está impecablemente limpio. A diferencia de la mayoría de los reclusos, no tiene libros, cartas ni objetos personales en su reducido espacio. Explicó que tiene la costumbre de desechar todo lo que no cree que vaya a utilizar. Además, afirmó que no lee ni escribe, por lo que dedica la mayor parte de su tiempo a limpiar su celda y mantenerla en orden. También mencionó que ha perdido considerable peso desde que fue encarcelado. Anteriormente pesaba 250 libras, pero en el momento de la entrevista su peso era de 166 libras. MC Manus también enfrenta el desafío de la diabetes, lo que lo obliga a seguir una estricta dieta y a inyectarse insulina. Aunque tiene esta condición, señaló que no le importa, ya que le brinda la oportunidad de salir de su celda y visitar el hospital de la prisión a diario. Afirma que disfruta estar rodeado de personas normales y explorar distintas partes de la prisión. MC Manus es uno de los pocos reclusos que puede ver algo más allá de su celda y aprecia este privilegio, ya que le ayuda a sentirse menos aislado y aburrido. Entonces, ¿qué llevó exactamente a este hombre, aparentemente normal, a este punto? Bueno, Paul McManus tenía numerosos problemas en su vida. No estaba satisfecho con su matrimonio y deseaba divorciarse de su esposa, Melissa. Sin embargo, Melissa tenía la custodia de sus dos hijas, Lindsay y Shelby, de 8 años y 23 meses respectivamente. Shelby además sufría un raro trastorno genético que le provocaba convulsiones y retrasos en el desarrollo, lo que hacía que la situación familiar fuera muy estresante y difícil. Un día, tras recibir los papeles definitivos del divorcio de Melissa, MC Manus se sintió enfadado y traicionado. Decidió vengarse de ella y de sus hijos. Tomó un taxi hasta la casa de Melissa y, con un revólver del calibre 38, le disparó en la pierna, haciéndola caer al suelo. Luego, le disparó 3 veces más en la cabeza, acabando con su vida al instante. Entró en la casa y encontró a Lindsay y Shelby en sus dormitorios. También les disparó 3 veces en la cabeza, poniendo fin a la joven vida de Lindsay, y disparó una vez en la cabeza a la inocente niña Shelby. Había asesinado a toda su familia de manera despiadada. Tras salir corriendo de la casa en un intento de escapar, se dirigió al puente Henderson, un gran puente que cruzaba el río Ohio entre Indiana y Kentucky. Subió a lo alto del puente, que tenía unos 11 pisos, con la intención de saltar y suicidarse. Aterrizó en las frías aguas del río y sobrevivió con heridas leves en la espalda. Fue detenido y trasladado al hospital, donde enfrentó 3 cargos de asesinato por matar a su esposa e hijas. Se enfrentaba a la pena de muerte si era declarado culpable. Sus abogados intentaron defenderlo argumentando que estaba mentalmente enfermo y tenía una adicción a las drogas, pero 2 psiquiatras designados por el tribunal declararon que en el momento de los crímenes, MC Manus no estaba legalmente loco. Fue declarado culpable de los 3 cargos de asesinato y condenado a muerte, llevándolo al corredor de la muerte. ¿Cuál de estos casos te ha parecido más impactante? Déjanos saber en los comentarios. Si deseas conocer más sobre los peores criminales del mundo, te invito a seguir explorando nuestro contenido. No olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos estos casos sorprendentes.